Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer un nuevo repaso de una de las posiciones que tenemos en la cartera recomendada y esa posición corresponde a los bonos argentinos. Bien, el objetivo de esta presentación es, para aquellos que no la conocen, es tomar el exceso de información diario que tenemos en el mercado, analizarla para luego bajar esta información en decisiones de inversión concretas que le permitan al ahorrista particular proteger el valor de sus ahorros y obtener una rentabilidad. Para lograrlo nos aferramos a una metodología de inversión que nos permite tomar decisiones de inversión con fundamento. En esta ocasión vamos a hacer un repaso sobre las posiciones en bonos argentinos que mantenemos en la cartera. Bien, la inversión en bonos argentinos, para aquellos que no saben, es una inversión de alto riesgo. Para reducir este riesgo que asumimos, es muy importante ingresar a la inversión a un bajo precio de compra y diversificar con otras inversiones más estables. Personas que ya han sufrido procesos de reestructuración de bonos argentinos son más cautelosos con este tipo de inversiones, pero quien inicia en bolsa suele comenzar persiguiendo todo activo que sube de precio, lo cual implica pagar precios elevados que más tarde podrían traducirse en pérdidas significativas. Respecto a en qué consiste la inversión en este tipo de bonos, cuáles son los riesgos y cómo se hacen los cálculos de rentabilidad, lo hemos desarrollado en dos presentaciones que hicimos poco tiempo atrás. Una de ellas es la presentación de la L30 que se hizo en marzo del 2024 y otra más reciente sobre el Bopreal. Ambas presentaciones están disponibles en la descripción de este video. No se va a volver a mencionar este tema para no extendernos demasiado. Bien, para tomar decisiones con fundamento, es decir, no improvisar a la hora de invertir, necesitamos tener en claro nuestro objetivo al invertir para luego tomar decisiones acordes al objetivo que buscamos. Las posiciones de bonos argentinos en cartera que tenemos son las siguientes y también vamos a mencionar los objetivos de cada posición. Tenemos a la fecha AE38, GD38, dos series de los bopreales y el provincial de Buenos Aires, el BA37. La finalidad de esta posición, recordemos, es aportar una renta pasiva en dólares a la cartera, con una rentabilidad que sea superior a una obligación negociable para justificar el riesgo que asumimos. Esto es muy importante y por eso es importante el precio que vamos a pagar por estos bonos, porque el precio tiene que ser tan bajo como sea posible para que la rentabilidad que nosotros obtenemos esté por encima a la rentabilidad promedio de una obligación negociable. Esto lo vamos a ver más adelante con un par de cuentas. Entonces, estas son posiciones para holdear en la cartera, es decir, para mantener. No las tenemos para vender, sino que las tenemos para que aporte una renta en dólares cuya rentabilidad sea mayor a la de una obligación negociable. Si no nos daría una rentabilidad mayor a una obligación negociable, no tendría sentido tener este tipo de posiciones en la cartera porque por mucho menor riesgo podríamos ingresar a una obligación negociable. De media, una obligación negociable está dando entre el 8 y el 9% anual en dólares, mientras que esta clase de bonos que tenemos en cartera, a los precios que lo hemos adquirido, nos está dando en torno al 14% anual en dólares, justificando así el riesgo que asumimos por tener estos bonos. Aquí no nos interesa si sube o si baja el precio del bono, solo nos importa que paguen el cupón de renta, es decir, los intereses, y el cupón de amortización. La amortización es la devolución parcial del capital que le hemos prestado, porque aquí también obtendremos otra ganancia adicional que se llama ganancia de capital. Como estos bonos los compramos a un precio menor de lo que valen, cuando el Estado nos devuelve el capital, nos paga el 100% de su valor. Por lo tanto, la diferencia entre el precio que nos devuelve el Estado y nuestro precio de compra, esa diferencia constituye una ganancia real en dólares, que se suma a nuestra ganancia en intereses. De aquí lo interesante de este tipo de inversión y por eso asumimos un mayor riesgo ingresando estos bonos. Vuelvo a repetir, siempre cuidando el precio de compra. En la presentación de la L30 traje esta frase que es de un inversor que desconozco su nombre. Dice,
El gran negocio de los bonos es que paguen y que bajen de valor. Podemos reinvertir el cupón a mejor precio y se eleva la tasa de rentabilidad para las nuevas compras. Es decir, cuando nuestra finalidad de incorporar un bono en nuestra cartera es solamente obtener la renta de intereses, a nosotros nos interesa que el bono pague en tiempo y forma, no estamos pendientes de si sube o baja el valor. Pero si baja de valor nos beneficia porque esa renta que cobramos ahora la podremos reinvertir y como el precio de compra es menor, nuestra rentabilidad va a ser mayor. Recuerden que en materia de bonos, cuanto más bajo es el precio de compra, más alto es el interés que percibimos. Funciona a la inversa. Y a su vez, este inversor decía, si paga bienes personales, se reduce el impacto sobre el impuesto. Como los bonos tienen menor valor, impositivamente genera una menor carga tributaria. Y por último, yo agregué, deja de comprar lo que sube y vender lo que baja, céntrate en analizar el negocio que hay detrás de cada activo en bolsa, ajustate a tu método de inversión e ignora el ruido de las noticias diarias. Lo más difícil a la hora de invertir en bolsa es aprender un método de inversión y comprender cómo funcionan las inversiones. De lo contrario, siempre estaremos inquietos por las distintas opiniones que hay dando vuelta en los distintos medios de información y se nos va a hacer muy difícil invertir por mucho tiempo en el mercado de valores, ya que vamos a sentir mucha incertidumbre respecto a nuestros ahorros. El no comprender genera incertidumbre y la incertidumbre lleva a la inquietud y la inquietud nos lleva a tomar decisiones apresuradas que por lo general hacen daño a nuestras inversiones. Bien, la otra posición que tenemos en cartera es el AL30. Aquí la finalidad es obtener una ganancia de capital a través de la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Esta posición es para hacer un trade de mediano plazo, mientras que las otras posiciones eran para holdear, para mantener, porque nuestro objetivo es cobrar intereses y amortizaciones. Aquí es para hacer un trade, es decir, una compra y una venta. Comprar para vender cuando se llegue al precio objetivo. Acá sí nos interesa que el precio del bono suba, efectivamente. ¿Qué se necesita para que el precio del bono suba? Bueno, que el Estado argentino, que en este caso es el emisor del bono, mejore su capacidad de pago incrementando el nivel de las reservas del Banco Central. Esto lo habrán escuchado varias veces en las noticias. A mayor capacidad de pago por parte del Estado, menor riesgo de impago por parte del Estado. Por ende, se eleva el precio de los bonos argentinos. Mientras menos riesgo tiene una inversión, mayor es su precio. A la inversa, menor capacidad de pago, baja el precio de los bonos argentinos, para brindarle al inversor que los compre una mayor rentabilidad a cambio del mayor riesgo que está asumiendo. Es decir, cuando una inversión, en este caso los bonos, se percibe más riesgosa, para tentar a los inversores, su precio baja, de esa manera el nuevo inversor al pagar un menor precio obtiene una mayor rentabilidad en caso que el Estado siga cumpliendo con los intereses y los pagos de amortizaciones. A continuación, enumeramos los eventos positivos que acontecieron y que mejoran la capacidad de pago del Estado. Esto es una presión alcista para los bonos argentinos. Por un lado, se mantiene el superávit fiscal, esto es gastar menos de lo que le ingresa al Estado. En segundo lugar, continúa bajando la inflación. Esto es importante ya que es una victoria que el gobierno necesita mostrar al pueblo en el corto plazo para continuar teniendo apoyo hacia su gestión. El tercer hecho positivo es la aprobación de la ley de bases para impulsar reformas que flexibilicen la economía argentina, haciéndola más amigable con los inversores. En otras palabras, hacerla más atractiva para atraer inversores en el exterior. Esto a su vez trae dólares al Banco Central, fortaleciendo sus reservas e impulsando el sistema productivo argentino a través de esas inversiones en la economía real para generar mayores ingresos en dólares y a futuro no depender solamente del agro. Esto sería un cambio importante en la matriz productiva de Argentina y por lo tanto en su capacidad de pago. Y por último, otro hecho positivo, muy positivo, es la renovación del préstamo SWAT con China, quitándole presión a las reservas del Banco Central por
por postergar el pago para más adelante, donde Argentina, en teoría, estaría en mejor condición para pagar su obligación. Cada vez que el Estado logra rolear un compromiso de pago, eso es positivo para las reservas. Pero por otra parte, hay eventos negativos que acontecieron o que podrían acontecer y que comprometen la capacidad de pago del Estado. Esto es una presión bajista para los bonos argentinos y por eso decimos que es una inversión de mucho riesgo. Por un lado, la oposición se unió para votar una medida que está relacionada con la recomposición de las jubilaciones y esta medida va en contra del objetivo del gobierno, que es reducir el gasto público para tener superávit fiscal. Obviamente, a nivel social, la recomposición de las jubilaciones es una buena noticia, pero en materia de inversiones, esto para el mercado es malo porque compromete la capacidad del Estado para pagar los bonos. Lo que le importa al mercado es que se le paguen los bonos. Esto suena feo, pero al mercado no le importa si a los jubilados se le paga o no. Entonces, este acontecimiento es grave ya que pone en duda la sostenibilidad del superávit fiscal, o sea, si se mantendrá a lo largo del tiempo, y muestra al mercado, es una señal para el mercado, tanto interno como externo, que no hay un apoyo político pleno al plan de gobierno. Sin apoyo político, el plan difícilmente se pueda continuar ejecutando para recomponer la capacidad de pago del Estado argentino. Otro evento negativo es las bajas liquidaciones por parte del agro, disminuyendo el nivel de acumulación de reservas del Banco Central. Esto se debe, o se supone que se debe a un tipo de cambio bajo que no genera un precio atractivo de venta para el productor. Tampoco se le bajan los impuestos al sector agropecuario por la necesidad de mantener justamente este superávit fiscal. Y encima, el productor tiene acceso a crédito a tasas bajas actualmente, lo que le permite financiarse con deuda para vivir y guardar el cereal a la espera de un mejor precio de venta. Otro evento negativo es que el Estado tiene un elevado perfil de vencimientos de deuda para el 2025. En otras palabras, durante el 2025 el Estado argentino debe afrontar pagos importantes para cumplir con los servicios de la deuda. Los servicios de la deuda son pagar los intereses y las amortizaciones de los bonos. Entonces, Argentina necesita volver a los mercados para pedir un nuevo préstamo para cubrir los próximos vencimientos. Para lograr este acceso a los mercados necesita bajar justamente el riesgo país por debajo de los 1000 puntos, es decir, reducir el riesgo que corren los inversores por prestarle dinero al Estado argentino justamente. Y a su vez, cuanto más bajo es el riesgo país, menor es la tasa de interés que debe pagar el Estado por endeudarse. Otro evento negativo, una posible sequía en el 2025. Se pronostica otro fenómeno de la Niña, complicando aún más la capacidad de pago del Estado, porque cuando hay sequía hay menores ingresos de divisas provenientes de las liquidaciones del agro, menor cantidad de toneladas cosechadas, menor cantidad de toneladas que se venden y por ende menor ingreso de divisas a las arcas del Banco Central. En este gráfico de la consultora 1816 se resume de manera muy fácil y gráfica cómo se elevan los compromisos de pago a partir del año 2025. A partir del 2025 los compromisos de pago se triplican. Bien, entonces, hagamos una simulación de qué pasaría si todo sale mal. Esto no es porque nosotros seamos negativos, sino que cuando hacemos simulaciones nos centramos en los hechos negativos, porque si pasan hechos positivos, bienvenidos sean para nuestras inversiones. Entonces, siempre nos centramos en hacer el juego de analizar, bueno, si las cosas salen mal, cómo repercute en nuestra cartera de inversión. Entonces tenemos que, si las cosas salen mal, es decir, el Estado no logra pagar su deuda, no logra acceder al crédito extranjero para cubrir sus compromisos de pago a partir del 2025, bueno, posiblemente estaríamos ante una nueva reestructuración de la deuda, un canje de bonos, y en ese canje hay que ver qué tanto perjuicio se le hace al tenedor del bono, es decir, nosotros. Por eso es muy importante el precio de compra, porque como vamos a ver en el próximo ejemplo numérico, a menor es el precio de compra, menos el riesgo que tenemos de perder dinero ante una quita de capital. Volviendo al análisis, ¿cómo impacta nuestra cartera de inversión si todo sale mal? Se compromete el bloque número 4 de nuestra cartera,
que está compuesto actualmente por bonos y acciones argentinas. El dólar MEP que estamos pagando actualmente para ingresar a las inversiones, en torno de 1.200 pesos aproximadamente, estaría regalado ese precio, tendríamos un gran salto cambiario. Cuando fracasa el plan económico, los dólares financieros libres, libres entre comillas porque hay cierta intervención, los dólares financieros libres se les llama al MEP y al CCL, ajustan al alza. Es decir, cada vez que el plan económico muestra dificultades, el dólar libre, el MEP y el CCL tienden a subir. Lo mismo a la inversa, si el plan económico se va cumpliendo, el dólar MEP tiende a estabilizarse o incluso bajar. El bloque número 2, compuesto por obligaciones negociables, y el bloque 3, acá hay un error, no sería el 4, que es la selección de CDRs de calidad que tenemos en cartera, incrementarían fuertemente su valor en pesos, ¿sí? Porque ambos bloques ajustan por tipo de cambio. Y el bloque 1, donde tenemos las inversiones de corto plazo, se compone de la siguiente manera. Inversiones que ajustan por inflación comenzarían a incrementar su rendimiento tiempo después porque toda devaluación conlleva a inflación posterior. Es decir, si el plan económico del gobierno fracasa, lo primero que pasa es una devaluación en los dólares financieros libres, se disparan ante la incertidumbre, y esa disparada del dólar en Argentina se traduce rápidamente en incremento de precios. Argentina tiene un elevado pass-through, es decir, el pasaje del incremento del dólar al incremento en precios. Eso ya es parte de nuestra cultura como argentinos, ¿sí? Entonces, en nuestra posición de inversiones a corto plazo, las posiciones que ajustan por inflación van a comenzar a acelerar su rendimiento. Más inflación, mayor rendimiento. Y también tenemos otras posiciones que ajustan por dólar oficial. Tarde o temprano ajustarán al alza también, ¿sí? Estas posiciones son las obligaciones negociables dólar linked. ¿Por qué ajustan al alza? Por la necesidad de evaluar el dólar oficial por el aumento del dólar MEP. Cuando el dólar MEP sube, tiende a generar una presión devaluatoria sobre el dólar oficial, porque si no la brecha se amplía de manera muy significativa, ¿sí? Entonces la devaluación del dólar oficial ayuda a achicar la brecha nuevamente. Una brecha amplia, es decir, la diferencia entre el precio del MEP y el precio del dólar oficial, una brecha amplia complica las decisiones de los distintos agentes de la economía. El importador quiere estoquearse a más no poder porque se siente una posible futura devaluación. El exportador no quiere vender porque percibe que sus precios de venta al exterior son bajos. Y lo que es la economía interna, por lo general cuando el dólar está atrasado, comienzan las actuaciones especulativas de comenzar a estoquear mercadería por la sensación de una eventual devaluación del tipo de cambio oficial. Es decir, cuando la brecha es amplia, comienzan muchas decisiones de tipo especulativas en la economía. No es bueno que haya una brecha amplia. Entonces, yendo al esquema de cartera de inversión, nuestro esquema de diversificación nos permite dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque todas las posiciones de riesgo, tanto en bonos argentinos como en acciones argentinas, están limitadas a un 10% de nuestra cartera. El bloque 2 son las obligaciones negociables y el bloque 3 los CDRs de calidad que hemos seleccionado nos van a brindar cobertura ante una disparada de los dólares financieros libres. Y como les comenté, las inversiones de corto plazo tarde o temprano ajustan al alza porque detrás de toda suba del dólar libre se genera un proceso inflacionario y tarde o temprano el dólar oficial termina ajustando al alza. Bueno, antes de continuar, para quienes no me conocen, soy Santiago Griffin, contador y licenciado en Administración de Empresa y matriculado en CNB. Aquellos que necesiten ayuda para armar una cartera de inversión o tener una cuenta asesorada, pueden contactarse, les dejo mi dato de WhatsApp y mis redes sociales. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a la planilla de seguimiento de inversiones que se comparten con las cuentas asesoradas para analizar algunos números en torno a los bonos argentinos. Aquí estamos sobre la planilla de seguimiento de inversiones que se comparte con las cuentas asesoradas. En la primera pestaña en que invertir van a encontrar las propuestas de inversión que se hacen para armar la cartera de inversiones. Pero en las restantes pestañas están lo que llamo los papeles de trabajo, es decir, los análisis que se hacen y que fundamentan la cartera que se propone. En una de esas pestañas, bonos, rendimientos,
tenemos hecho las cuentas para definir si la inversión en el bono nos es rentable o no. Justamente dice análisis del negocio generado con bonos, o sea, con la renta fija. Traten de acostumbrarse a ver cada inversión en bolsa como un negocio que pactamos y que por lo tanto antes de comprar ese negocio tenemos que hacer un par de cuentas para ver si nos conviene. Justamente la parte más difícil de invertir en bolsa es el análisis previo, ya que comprar y vender es muy fácil, solamente es un par de clics. Entonces, como ese análisis lleva un poco de tiempo, se pone a disposición en esta planilla de seguimiento. Vamos a ir con el primer ejemplo, que es el AE38. Este bono se incorporó en abril del 2023, vence en enero del 2038 justamente. Su valor técnico, es decir, cuánto vale realmente, $100. Es decir, la lámina de 100 nominales vale $100. Un nominal vale $1. La tasa de interés que nos paga actualmente es de solo el 4,25% anual en dólares y el próximo aumento, porque es un bono step up, es decir, que va incrementando la tasa de interés que nos paga, el próximo aumento se va al 5% y este es el último aumento de tasa. Con la tasa actual del 4,25 estamos cobrando por año $4,25 sobre la lámina de 100, es decir, sobre 100 nominales. ¿Cómo tenemos estos 4,25? Tomamos la tasa, 4,25%, y hacemos por 100, que es su valor técnico. Por más que hoy el bono cotice en torno a $60, siempre la tasa de interés, indistintamente la cotización de mercado, se aplica sobre el valor técnico del bono, es decir, sobre lo que realmente vale el bono, indistintamente a lo que el mercado esté pagando. Nosotros incorporamos este bono en torno a los $29, considerando la lámina de 100, ¿no? O es lo mismo que decir a 0,29 centavos de dólar cada nominal. A la fecha cotiza en torno a $47,90. Entonces, como hemos pagado un precio mucho menor a su valor técnico de 100, fíjense en cómo la rentabilidad de la tasa de interés se eleva considerablemente. El bono tiene pactado por contrato pagar el 4,25, pero como nuestro precio de compra es mucho menor a lo que realmente vale, la rentabilidad del interés se eleva al 14,66%. Y cuando el bono nos pase a pagar el 5 en lugar del 4,25, nuestra rentabilidad se va a incrementar del 14 al 17% anual en dólares. Esto es muy importante porque de esta manera justificamos el tener una posición de tan alto riesgo como un bono argentino. ¿Por qué se justifica? Porque una obligación negociable, que son también bonos, pero privados, son préstamos realizados en empresas privadas, por lo tanto la capacidad de pago de una empresa privada en Argentina es mucho mejor que la capacidad de pago del Estado, entonces su riesgo es menor. Hoy una obligación negociable de promedio nos paga en torno al 8 o al 9% anual en dólares. Si el bono nos da un 14 y luego un 17, está más que justificado tenerlo en cartera. Ahora bien, fíjense, ¿cuál sería nuestra rentabilidad si compramos hoy el AE38 a este precio? Hoy está en torno a $47, casi 48. La rentabilidad es de solo el 8,87% anual en dólares. Fíjense en que de un 14 pasamos a menos de un 9 y por lo tanto no se justifica este precio porque hoy tranquilamente una obligación negociable nos da de media entre el 8 y el 9% en dólares sin correr tanto riesgo en comparación a un bono estatal. Bien, en materia de amortización, bueno, este bono hasta julio del 2027 no comienza a amortizar, así que no hay nada para analizar. Por el momento no tenemos ganancia de capital cada vez que nos amortiza el bono. Bien, otro análisis que hacemos es qué ganancia de capital obtendríamos si vendemos hoy el bono que tenemos en cartera. Obtendríamos una ganancia de $18, casi 19, lo que representa en términos porcentuales, considerando el precio al que lo hemos comprado, una rentabilidad del 65% en dólares, rentabilidad que logramos en poco más de un año. Es una renta extraordinaria, por lo tanto, si quisiéramos vender el bono, haríamos muy buen negocio,
No obstante, no lo vendemos porque el objetivo de este bono es holdearlo, justamente es mantenerlo, para que aporte de manera semestral ingresos pasivos en dólares en nuestra cartera de inversión. Acá hacemos una simulación. ¿Cuál sería nuestra ganancia en este bono? Continuamos con el AE38. Si lo tenemos hasta el vencimiento, hasta el año 2038, y el Estado lo pagara en su totalidad. Ganaríamos 71 dólares, ¿sí?, por cada 100 nominales, lo que equivale a una ganancia del 244%, ganancia de capital, ¿sí? Es una locura, pero bueno, este escenario es poco probable porque históricamente el Estado argentino no paga sus bonos, sino que los va refinanciando o en el peor de los casos reestructurando, ¿sí? Refinanciar es postergar los vencimientos a futuro, y reestructurar es un hecho más grave porque además de patear los vencimientos para más adelante, una reestructuración puede llevar una quita de deuda parcial, ¿sí? Darle al inversor menos de lo que debería darle. Esto dicho en palabras simples. Bueno, y si mantuviéramos la inversión hasta el vencimiento, sumando la renta por intereses más la ganancia de capital, es decir, la diferencia entre el precio de compra y el precio que nos dan al vencimiento, obtendríamos una rentabilidad promedio anual del 32% en dólares. No obstante, estas simulaciones no le damos mucha importancia porque es muy poco probable que el Estado argentino pague la deuda en su totalidad. Hoy tenemos este bono en cartera por esto, porque nos está dando al precio al que lo hemos comprado en torno al 14,5% anual en dólares, y cuando comience a pagar el 5% de cupón, nuestra rentabilidad se va a incrementar al 17% anual en dólares, ¿sí? ¿Cómo se calcula este 14%? Bueno, haciendo los 4 dólares con 25 que cobramos, dividido lo que efectivamente hemos pagado por el bono, que son 29 dólares. No pagamos 100 dólares, que es lo que vale, sino hemos pagado solo 29 dólares. De aquí la importancia de estar presente en el mercado cuando el escenario es negativo, cuando los inversores se retiran, porque ahí es donde encontramos los mejores precios de compra. Bien, y acá finalmente simulamos el peor escenario. Bueno, si hay una reestructuración de la deuda donde va a haber una quita de capital, ¿cuánto capital nos tendrían que quitar para comenzar a tener una pérdida? Si lo compramos a 29 dólares, el bono A38, podemos tolerar una quita del 71%, lo cual es poco probable que haya una quita tan grande. Ahora, si lo compramos al precio actual, podemos tolerar una quita del 52%. Nuevamente, en palabras sencillas, ¿cómo se compone la quita en una inversión? Por un lado, hay una primera quita cuando se genera la reestructuración. El bono vale 100, bueno, yo me voy a hacer cargo de 80 dólares. De 100 te pago 80, ¿sí? Ahí tenemos una quita del 20. Pero no nos pagan 80 dólares en efectivo depositado en nuestra cuenta, sino que nos pagan a través de otro bono, también emitido por el Estado. Entonces, si queremos hacernos el efectivo, tenemos que vender ese bono que nos dan, ese nuevo bono que nos dan. Cuando lo vamos a vender, como el bono proviene del Estado argentino y de una reestructuración, y por lo tanto es un bono con riesgo, al venderlo, el comprador de ese bono no nos paga los 80 dólares que vale, nos va a pagar menos, nos va a pagar 60. Entonces, viendo el proceso total, de 100 que vale un bono, terminamos obteniendo 60. ¿Cuál fue la quita total? 40%. Esto es un ejemplo sencillo para que vean cómo se compone todo el proceso de quita. Por un lado, una quita inicial que hace el Estado, y por otro lado, nosotros inversores, cuando queremos vender el bono que nos dan, porque no nos dan efectivo, el comprador de ese bono nos va a dar menos dinero justamente porque es un bono de baja calidad, de riesgo. Bien, el caso del GD38 es el mismo análisis que la E38, solo que en el GD38 la rentabilidad es un poquito menor, porque es un bono que cuando lo compramos se paga un poco más caro, porque lo único que cambia es que la legislación es ley extranjera en lugar de ley argentina. ¿Esto qué significa? Que si hay un conflicto entre los acreedores del bono, que somos nosotros los inversores, y el emisor, que es el Estado, ese conflicto, en el caso del GD38, se va a resolver en un tribunal del exterior, y por lo general los tribunales del exterior
tienden a fallar a favores de los inversores, ¿sí? Porque son tribunales pro mercado. En cambio, un tribunal de origen nacional puede tener cierto sesgo a defender al Estado en lugar de defender al inversor. Hasta la fecha, tanto la ley argentina como la ley extranjera, cada vez que hubo que hacer algún proceso de refinanciación o reestructuración, se trató por igual. Pero eso no quita que a futuro esto no se repita, ¿sí? Que los bonos ley extranjera tengan un trato preferencial por encima de los bonos ley nacional, y por eso los bonos ley extranjera se pagan un poco más caro. Al pagarse más caro, la rentabilidad es un poco menor. Otro bono que tenemos en cartera es un bono provincial, en este caso de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? También es una inversión de riesgo porque proviene del sector público. Bueno, este bono se incorporó recientemente, en febrero del 2024, vence en septiembre del 2037. Su valor técnico en ese momento, es decir, lo que realmente vale, son $100. En cambio, hoy vale $98, ya que generó una amortización. La tasa que paga este bono es un poco más elevada, es del 6,38%, y también es un bono step up, es decir, que eleva su tasa de interés. Por lo tanto, va a tener un aumento del 6,38 al 6,63%. Y este aumento también es el último aumento. Por lo tanto, cuando tenemos este bono nos paga $6,38. Es decir, tomamos la tasa vigente y siempre se aplica la tasa sobre el valor técnico, lo que realmente vale, indistintamente a cuánto cotiza el bono en el mercado. El precio de compra de este bono fue de la primera tanda de 47 centavos de dólar por nominal, o es lo mismo que decir $47 la lámina de 100 nominales. Y se hizo una segunda compra a $40, ¿sí? Es decir, se consiguió un precio más bajo de compra. Gracias a un entorno de mayor negatividad respecto a los bonos de la provincia de Buenos Aires, se logró comprar un precio más bajo. Hoy cotizan en torno a $44 la lámina de 100. Es decir, este bono sigue bastante deprimido en materia de cotización. Entonces, al precio que lo hemos comprado, la rentabilidad por interés que estamos obteniendo es mucho mayor. No es de 6,38, sino de 13% en dólares. Y la segunda tanda que se compró nos brinda una rentabilidad del 15% en dólares, ¿sí? Nuevamente, mismo razonamiento que la de 38. El cupón de renta es siempre el mismo, pero como el precio que pagamos es menos de lo que vale, la rentabilidad se eleva. Cuando la tasa de interés se incremente, por supuesto nuestra rentabilidad también se va a incrementar. Nuevamente, si comparamos con el rendimiento de una obligación negociable, se justifica, ya que está por encima, bastante por encima, y por lo tanto justifica asumir este mayor riesgo. Ahora fíjense en algo interesante, que si yo compro a precio actual, obtengo casi un 14% de rentabilidad en dólares. Entonces, esto es una oportunidad de compra justamente para aquellas personas que comienzan a armar cartera y que ya se perdieron la oportunidad de comprar a L30 en su mejor momento o el AE38 en su mejor momento. Entonces, quien arranca a armar cartera, hoy, si quiere riesgo y quiere deuda soberana, bueno, esta deuda que no es soberana, pero es subsoberana, la emite la provincia de Buenos Aires. Esto no es una recomendación de compra, ¿sí? Cada uno tiene que analizar su situación personal y entender los riesgos que va a asumir, y siempre traten de invertir con la ayuda de algún asesor. No copien ideas porque después no van a saber cómo continuar gestionando las inversiones. Esto lo aclaro porque YouTube es un medio público. Lo interesante de este bono, además de que todavía está en oportunidad de compra, ya que la tasa que nos brinda a este precio es interesante, otra cosa interesante es que está amortizando, ¿sí? Amortizó un 1,83%, recibimos $1,83, pero ¿qué pasa? Que nosotros pagamos por ese capital que nos devuelven solo 0,86 centavos de dólar. Por lo tanto, tenemos una ganancia de capital de 0,97 centavos de dólar por nominal. Esta ganancia, si comparamos con lo que hemos pagado efectivamente por ingresar a la inversión, es una ganancia de capital del 112%.
una locura, es una renta extraordinaria realmente, ¿sí? Bien, ahora fíjense, acá hacemos la simulación. Bueno, si yo vendo hoy este bono, como el precio todavía no reaccionó al alza, este precio todavía continúa deprimido, salgo con una pérdida, ¿sí? Vale menos de lo que lo pagué y esa pérdida es del 4,68% en dólares. En cambio, en la segunda tanda que compramos a un precio menor, si lo vendo hoy, salgo con una ganancia y esa ganancia es del 9,88% en dólares. Repito, la finalidad de este bono no es venderlo, es holdearlo, es mantenerlo en cartera para captar la rentabilidad proveniente de los intereses y la ganancia de capital que se nos genera cada vez que nos amortiza, cada vez que devuelve capital de manera parcial. Bueno, acá también hacemos la simulación de cuánto ganaríamos si lo tenemos hasta el vencimiento y la provincia pagara. No lo voy a repetir porque es un escenario poco probable. ¿Y cuál sería nuestra tolerancia a una quita de capital? En este caso, la tolerancia a estos precios sería de casi el 54%. Bien, a continuación vamos a hacer el análisis del famoso AL30. Fíjense en que cuando hacemos análisis usamos cuentas muy sencillas como sumar, restar, multiplicar, dividir. No aplicamos ninguna matemática financiera avanzada. No obstante, estructurar todo este esquema de análisis lleva tiempo y por eso se pone a disposición en esta planilla a las cuentas asesoradas. La idea es entender cómo funciona la inversión para tener más tranquilidad respecto a nuestra cartera de inversión. El L30 se incorporó en cartera bueno, no tengo la fecha anotada aquí en esta planilla, pero bueno, la cuestión es la siguiente. Actualmente el valor técnico es de $100. La tasa de interés que paga es muy baja en este bono, es del 0,75%. Luego va a aumentar al 1,75%, lo cual es más interesante, pero actualmente paga una tasa baja. Por eso que el objetivo en este bono no es holdearlo, no es mantenerlo para que genere ingresos pasivos, porque su tasa es muy baja, sino que el objetivo en este bono es justamente hacer un trade de mediano plazo. Lo compro a bajo precio para venderlo a un precio mayor cuando el precio del bono recupere, ¿sí? Este bono, como paga una tasa de interés muy baja, su volatilidad es mucho más elevada. Es decir, cuando sube en mayor proporción que un AE38, por ejemplo. La renta en intereses actualmente es del 0,75 porque nuevamente aplicamos 0,75% al valor técnico de 100, nos da 0,75 centavos de dólar cada 100 nominales. El precio al que le hemos comprado, bueno, acá hay tres escenarios. Una tanda se compró a 20 centavos de dólar en el peor momento del país. Luego se compró otra tanda a 30 centavos de dólar y otra tanda a 35 centavos de dólar. Los tres precios fueron muy buenos precios de compra. Actualmente están cotizando en torno a los $56 los 100 nominales. Volvemos a hacer el mismo análisis. Como el precio de compra es menor a lo que realmente vale, la rentabilidad por interés se eleva, fíjense, del 0,75 se eleva al 3,75. No obstante, esta rentabilidad sigue siendo insuficiente si la comparamos con una obligación negociable que nos da entre el 8 y el 9% sin asumir tanto riesgo en comparación a una L30. Pero como les dije, el objetivo acá no es cobrar intereses elevados, sino el objetivo acá es especular, por decirlo de alguna manera, con la suba del bono para venderlo a mayor precio. ¿Qué ganancia obtendríamos si lo vendemos hoy a este precio que tenemos actualmente? Recuerden que el precio actual es de $56. La ganancia que obtendríamos sería de $36, lo que equivale a una ganancia del 180% en dólares, lo cual es realmente una renta extraordinaria. Es decir, si hoy quisiéramos cerrar la operación, salimos con un resultado extraordinario que se obtuvo en poco más de un año. Estos bonos se incorporaron alrededor de febrero, marzo y abril del 2023, si no me equivoco. Entonces la rentabilidad es de 180% para la tanda que se compró a 20. Para la tanda que se compró en $30
la rentabilidad es del 86%, lo cual es muy buena, y la tanda que se compró en $35, la rentabilidad es del 60% en dólares, que también es muy buena. Bueno, a continuación encuentran la misma simulación de cuánto ganaríamos si vamos al vencimiento y el Estado lo pagara en su totalidad. Como es un escenario poco probable, no le vamos a dar mucha importancia. Y bueno, ¿qué tolerancia a una quita de capital tenemos? Bueno, si lo compramos a 20, la tolerancia es altísima, un 80% en dólares. Si lo compramos a 30, la tolerancia es del 70. Y si lo compramos a 35, la tolerancia ante una quita es del 65. Es decir, si nos quitan más del 65%, recién ahí comenzamos a tener una pérdida en nuestra inversión. En cambio, a precio de hoy, la tolerancia a una quita es mucho menor, es del 44% en dólares. Y aquí abajo van a encontrar una simulación de, en caso de que pase lo peor, es decir, el Estado defautea los bonos, se presume que un bono en default se pagaría en torno a $16, es decir, vendría un fondo buitre y estaría dispuesto a pagar en torno a $16 la lámina de 100. Como lo hemos pagado $20, la primera tanda, nuestra pérdida es de $4, es decir, en términos porcentuales tenemos una pérdida del 20% en dólares. Obviamente aquí habría que compensar los intereses que ya cobramos. Si los compramos a 30, nuestra pérdida pasa a ser del 46%. Fíjense en lo importante que es pagar un bajo precio de compra. Y si lo pagamos $35, nuestra pérdida ya se incrementa al 54%. Y si lo compramos a precio actual, si hoy ingresamos en el AL30 y pagamos su actual cotización, que está en torno a $56, en caso de entrar en default, nuestra pérdida sería del 71% en dólares, es decir, sería una pérdida extremadamente grande. De aquí, repito, la importancia siempre de este tipo de inversiones de alto riesgo, comprarlas a un bajo precio de compra. Si bien el L30 todavía tiene potencial de suba y de generar una renta extraordinaria, pero ya a estos precios de compra se eleva mucho el riesgo del inversor particular, ¿sí? A mayor el precio, mayor es el riesgo ante una pérdida. Y por último, vamos a revisar nuestra posición en el Bopreal, ¿sí? Esto se incorporó también recientemente, en junio del 2024. Su valor técnico continúa siendo $100, todavía no hubo amortizaciones. La tasa de interés que brinda este bono es del 5%, por lo tanto lo que recibimos son $5, 5% por 100, siempre sobre el valor técnico. El precio de compra de este bono fue de $75, es decir, se compró con un descuento, lo cual es necesario porque esta tasa del 5% es relativamente o extremadamente baja. Se pagó $75, actualmente cotiza a $73, un poco menos de lo que lo compramos. A este precio de compra de 75, la tasa anual en dólares que nos arroja este bono es del 6,67%. En principio esta tasa es insuficiente, porque si lo comparamos con una obligación negociable, nos está dando en torno al 8 al 9%. No obstante, este bono lo tenemos en cartera con el objetivo de generar renta pasiva en dólares. ¿Por qué? Porque es un bono en principio de no muy largo plazo, que vence a finales del 2027, y si lo esperamos hasta el vencimiento, vamos a obtener una ganancia de capital en caso de que el Estado lo pague, obviamente. Entonces, si sumamos la rentabilidad por interés más la rentabilidad que nos arroja la ganancia de capital, terminamos obteniendo una renta en dólares por encima de lo que nos da una obligación negociable. Por eso también incorporamos BOPREALES, porque lo podemos esperar hasta el vencimiento, ya que no es un vencimiento extremadamente largo y ese vencimiento acontece dentro del gobierno actual, lo que le da en principio mayor probabilidad a que el bono se pague, ya que el actual gobierno muestra deseos o intenciones de cumplir con sus deudas, pero bueno, como dije en la presentación del BOPREAL, una cosa es tener buenas intenciones de pago y otra cosa es poder pagar efectivamente. Entonces, bueno, acá nuevamente hacemos un ejercicio. Si vendemos hoy, ¿obtenemos alguna ganancia de capital? No, porque el precio al que cotiza hoy es menor al que lo hemos comprado.
No obstante, nuestro objetivo es mantenerlo a vencimiento, no es venderlo. Y acá viene lo interesante, que si esperamos hasta el vencimiento, a que el Estado nos pague el bono, obtenemos una ganancia de capital de $25, porque algo que vale $100 lo compramos a 75, por lo tanto, cuando nos devuelvan los $100, obtenemos una ganancia de $25. Esta ganancia representa una ganancia del 33% en dólares, ¿sí? Entonces, si promediamos la ganancia de capital y la renta en dólares que estamos obteniendo actualmente, que es del 6,67, si la promediamos, estamos obteniendo por año una ganancia del 16,32% en dólares, lo cual está por encima del rendimiento de una ON y justifica asumir el riesgo de invertir en un bono público. Entonces, hasta aquí el ejemplo numérico. Es un poco confuso quizás a primera vista, pero bueno, los que tengan el acceso a la planilla y lo miran con detenimiento van a ver que no es complejo de analizar y está bueno porque este ejercicio que utilizamos para estos bonos es el mismo que aplicamos a otros bonos. Bueno, y para cerrar, volvemos a la presentación. ¿Cómo tomar ganancias cuando se cumple un objetivo de inversión, como por ejemplo en el L30? Acá el objetivo es hacer un trade de mediano plazo, comprar para luego vender a mayor precio. Entonces, siempre que se opta por vender para efectivizar la ganancia, puede suceder que la inversión continúe subiendo. Si esto acontece, no tiene sentido lamentarse, dado que no es posible adivinar el futuro. Lo importante es cumplir con el objetivo de inversión que nos hemos fijado. Recordar que siempre, antes de ingresar a una inversión en bolsa, debemos poder dar respuesta a los siguientes tres interrogantes, que se mencionan aquí abajo, para poder gestionar nuestra inversión con fundamento y no actuar de manera improvisada. Es decir, comprar lo que sube, comprar lo que me parece que le va a ir bien, comprar sin comprender cómo funciona la inversión, etc. ¿Cuáles son los tres interrogantes que debemos saber responder antes de meternos en una inversión en bolsa? Como siempre repito, ¿cuándo voy a comprar? ¿A qué precio? ¿Cómo voy a diversificar? Esto ya lo tenemos resuelto en nuestro esquema de cartera, que mostramos siempre en la gráfica. ¿Y cuándo voy a vender? ¿Sí? ¿Cuándo me voy a salir de la inversión? Todo eso lo tenemos que saber antes de ejecutar la orden de compra, ¿sí? Si no, después vamos a estar en incertidumbre total. Cuanto más comprendas el funcionamiento de las inversiones en bolsa, menos operaciones realizarás en tu cuenta comitente. Todo ese ejemplo numérico que hicimos en la planilla quizás es un poco tedioso o confuso, pero insisto, es simple porque son cuentas muy simples, pero ese análisis nos ayuda a entender qué clase de negocios estamos haciendo con los bonos. Entonces, cuando llegue el momento de vender el L30, los más conservadores pueden vender el 100% de la posición en L30 cuando se alcance el precio objetivo. Este precio está fijado en la planilla de seguimiento de inversiones. La alternativa es, como el bono puede continuar subiendo por encima del precio objetivo que hemos fijado, si el gobierno continúa teniendo éxito con su plan, podemos optar por vender de forma escalonada. Esta metodología es la que yo noto que más le gusta a la mayoría de los perfiles. Hacemos lo siguiente, vendemos el 50% de la oposición, es decir, de la inversión, posición es la inversión, vendemos el 50% si se alcanza el precio objetivo. Y luego vendemos el 50% restante cuando se alcance un precio mayor. Obviamente aquí asumimos el riesgo de que baje el precio, es decir, que no continúe subiendo. Y finalmente hay que definir un destino de los fondos producto de la venta, es decir, una vez que ejecutamos la venta, nuevamente vamos a tener liquidez en nuestra cartera. Esa venta la podemos hacer en el equivalente en pesos o en el equivalente en dólares. Entonces, como nuevamente vamos a tener capital disponible en la cartera, hay que definir en qué nueva inversión lo vamos a colocar. Cuando llegue el momento, se informará a todas las cuentas asesoradas, bueno, cuáles son las alternativas para colocar esa ganancia que hemos tomado. Bueno, esto fue todo por hoy. Lo quise hacer más breve, pero no fue posible. Ya casi se me va una hora. Les agradezco a todos su tiempo. Le dejo nuevamente mi contacto. Cualquier duda tienen la consulta por WhatsApp para las cuentas asesoradas.
Y aquellos que necesiten abrir una cuenta, bueno, pueden conocer la propuesta escribiéndome a este número. Nuevamente, gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima presentación.